Andy Durán con nosotros, estamos hablando de Pérez Prado, un concierto que Andy montó. Yo recuerdo el que le hiciste a Tito Rodríguez Sí. y muchos otros, porque nosotros hemos conversado mucho de música y yo defiendo a capa y espada todo ese esfuerzo que haces tú por montar orquestas. Hay una época de la historia de la música, digamos de los 30 para acá, que las grandes orquestas, yo no sé cómo hacían, porque ahorita hay sonido Dolby Surround y no sé qué cosa, ¿ves? Y estéreo, pero antes era un solo micrófono. Sí. Vi un documental que está en Netflix sobre la guitarra del tango, un documental sobre la guitarra argentina, la guitarra de Gardel, esa que parece que ellos le hacen seguimiento, que ponían cómo grababan los discos. Entonces ellos sostenían que la voz de Gardel que uno escucha no era la voz de Gardel, porque eso sonaba muy mal. Que Gardel tenía un vozarrón, pero aquella cosa era muy limitada. Pero aún así, Gardel es Gardel. Trascendió. Sí, las grabaciones de los tiempos antiguos eran en vivo. Eso tiene una gran ventaja porque se graba en vivo la verdad de lo que es, con los músicos acá, el cantante acá, y como grababa la Sonora Matancera, Nelson Pinedo, Carlos Argentino, la sonora aquí, Nelson cantando aquí y el coro acá, y eso, una sola toma y listo, y quedó. Y se grababa todo el sonido, el surround, lo que llaman el sonido de los armónicos. Hoy en día muchas veces se graba por montaje, eso Por también es pistas. por pista, eso está bien, pero la verdad verdadera es grabar en vivo. No es porque se hacía antes, hoy en día, por Pero no ejemplo, siempre queda bien. hoy en día se hace así, Wynton Marsalis y todas las orquestas, digamos, serias de arte. Yo grabo en vivo, yo cuando entro al estudio grabo un disco en mediodía, completo, un disco. Vamos a grabar el disco de Billo hoy, sí, comenzamos a las 2 de la tarde y a las 5:30 nos vamos para la Porque tú casa. eres un arreglista y la Y un orquesta, director. claro, y dirige y tú estás pendiente, de manera que ahí todo uno sabe lo que tiene que hacer. Claro, eso es fundamental para poder ser un artista verdadero, que es lo que pretendo yo, que era o es la realización y cristalización de mi sueño de niño. Yo quería tener una orquesta y dirigirla. Yo pensaba que eso era fácil. Cuando me No, regalaron ese disco de Tito Rodríguez que yo vi, yo voy a hacer uno de estos que está aquí. No, ¿qué va? Tuve que estudiar armonía, dirección, arreglos, composición y pasar bastante trabajo. Y escribir bastante, como se ha hecho para este concierto, escribir bastante, investigar bastante para poder lograr entrar, Kiko, en la mente de Pérez Prado. ¿Qué estaba pensando ese señor cuando hizo cuando eso? hizo el mambo A, número 6. E, I, O, U, A, A, ¿Y qué ¿Qué es descubriste? eso? ¿Qué descubriste? Bueno, un personaje totalmente creativo y diferente. El Salvador Dalí de la música. Entonces, esa genialidad me ha obligado con este concierto a escribir sonidos, ruidos, silbados. Silbando mambo. Hay que gritar, hay que hacer vocalice. ¿Qué es vocalice? Chua, 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 chuara, chuara. Todas esas cosas hay que hacerlas. Eso era Pérez Prado, una cosa diferente. Chua, Además de la música bailable. me hiciste recordar Churuguara, Churuguara, Samurito te va a comer. Eso se utiliza, hacer sonidos onomatopéyicos con las voces imitando los Porque instrumentos. Rubén Mijares, el gran Rubén Mijares, él no solo sabía de béisbol, era amante de Pérez Prado. Entonces Ay, él qué decía bueno. él decía que Pérez Prado oía los sonidos de la calle y se los metía a la música. Así es. En la película El Son del Mambo de 1951 aparece Pérez Prado que se levanta a la medianoche y observa que a un pajarito y observa unos ruidos y entonces los transcribe y todo ese tipo de cosas. Y es cuando aquí hay algo nuevo que vamos a escuchar y se llama el mambo. Y tum, pac, tum, tum, pac, y comienza una disonancia allí y un coro que dice así: José, tú tienes la bemba colorada, tú tienes la bemba colorada. Entonces, los ejecutivos de la RCA Víctor, cuando escucharon eso, quedaron así como espantados. Cónchale, eso está como muy arrebatado. ¿Usted no tiene algo más fácil, señor Prado, maestro? Bueno, sí, déjeme escribir algo más sencillo. Y escribí el mambo número 5, Qué rico el mambo, y mambo número 8. Y todavía estamos hablando de eso. Eso impactó al mundo, al cine mexicano, al cine de Hollywood y todo. Y bueno, es un personaje legendario mundial
y de una época que marcó, sobre todo Latinoamérica, porque el cine mexicano, Ayudó. ahí estaba Libertad Lamarque, Pérez Prado era cubano, Libertad era argentina. Ahí estaba concentrado lo mejor del repertorio. Tongolele, todo esto. Pedro Infante es una figura que todavía... Jorge Negrete, Pedro Jorge Negrete, que era un cantor lírico, tenía una voz Todas potentísima. esas fueron figuras que ayudaron a formar un cine mexicano inolvidable. Uno ve una película de Dolores del Río en estos tiempos, o ve, por ejemplo, un clásico del cine mexicano, Salón México, dirigida por el Indio Fernández. Allí aparece Celia Cruz bailando. Pero ese cine mexicano se interesó mucho en la creación de Prado y grabó no sé qué cuántos mambos y cuántas películas con Porque era el mambo, como era un sonido contemporáneo, era un sonido de imágenes, de lo urbano, de un tiempo en el que empezaba a aparecer lo moderno. Sí, entonces bueno, se hizo una fama mundial y eso se regó por el mundo. Y el repertorio, yo te puedo nombrar 5 o 6 así al rompe y tú lo vas a identificar rápidamente. El ruletero, yo soy el ruletero, Cerezo Rosa, Patricia, en la película La Dolce Vita de Federico Fellini con Anita Ekberg y Marcello Mastroianni. Tiri, 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 tiri. Bueno, entonces Mambo 5, Mambo número 8, qué rico el mambo. Todo eso lo vamos a tocar uno detrás de otro y vamos a incluir Pachito Eché, Broadway Mambo, Mamboete y otra serie de obras que son obras maestras. ¿Y vas a grabar un maestras. disco con eso? No exactamente, vamos a grabar el concierto y si la pista queda muy bien, entonces hacemos lo que llaman el masterizado en el estudio y tenemos ya prácticamente un disco hecho de una sola vez. Vamos a tocar como 20 temas allí. Ahora, la cosa de las redes, fíjate que una cosa sorprendente es que hay gente que se dedicó desde la película, a sacar los extractos de las canciones y los bailes. Sí. Y las conservó, y ahorita están todas apareciendo en las redes con una calidad musical, porque era la película, pues. Y empieza a aparecer, y todo el mundo comienza a descubrir las virtudes de un tiempo que no vivió, pero que musicalmente, actoralmente, guiones. O sea, cuando tú dices el cine mexicano, dices Buñuel. Hay una película que se llama La Perla Negra, que a mí me parece una cosa extraordinaria. El cine mexicano hizo cosas muy maravillosas y competía con Hollywood. Lograba tener ingresos importantes. Sí, fíjate esta curiosidad, Kiko. Yo te puedo garantizar que tú jamás has escuchado la música de Pérez Prado en vivo. Bien tocada como debe ser, con un big band de 4 trompetas, jamás, porque Prado no vino nunca aquí con esa orquesta. Entonces esto es un estreno mundial. Yo creo pero él venía como armaba la orquesta aquí. No, venía ya, pero ya era un señor mayor, venía con una orquesta pequeña y ya no era el mismo, ya era un señor ponte tú, mayor y ya estaba usado. Ya no era aquella gran orquesta gloriosa que era el Big Band, integrada por los mejores músicos de México, de la RCA Víctor de México, con el auxilio de unos cubanos en la percusión. Entonces, tú no has escuchado eso. El público que va a estar presente en mi concierto va a escuchar eso en un estreno mundial, porque yo creo que es la primera vez que en Venezuela se hace eso, y yo creo que en el mundo también. Revisar la obra de... el Mambo número 5, numerosas orquestas orquestas japonesas. Lo tocan, pero hay ciertas omisiones en el formato, en los instrumentos. Son arreglos. Y sobre todo, donde está el secreto es en la base rítmica afrocubana, que no logran dar pie con bola. Allí es donde está el secreto, la música afrocubana, el ritmo afrocubano en la orquesta de Pérez. Que suene sabroso, que ponga a la gente a vibrar. Al otra vez. Estoy como semillita, ¿no? Ya regresamos.